El tema de hoy es terapia neural para la tiroides. Cabe mencionar que ya hice un video de las causas emocionales que producen hipertiroidismo, hipotiroidismo, tumores. Les dejo el link aquí abajo en la caja de comentarios para que lo consulten. No vamos a hablar de las enfermedades de la tiroides, por lo tanto, sino vamos a hablar de la terapia neural en la tiroides para curar varias enfermedades. Empezaremos diciendo que la terapia neural es la aplicación de procaína en diferentes partes del cuerpo. Ya tiene más de 100 años que se aplica la procaína. Los doctores Walter y Ferdinand Hunnecke empezaron a aplicar la procaína, ya que siendo médicos tenían una hermana que tenía migraña. En aquella época la procaína se pensaba que si se inyectaba intravenosamente podía provocar un paro cardiorrespiratorio, y sucede que la hermana que tenía migraña la dejaron encargada con otra persona que no era médico, y le dijeron que cuando tuviera migraña la hermana de los doctores Hunnecke le aplicaran intramuscular la procaína. Sucede que esta persona le aplicó procaína intravenosa a la hermana y se dieron cuenta que no solamente se quitó la migraña, sino que no provocó el paro cardiorrespiratorio. Entonces empezaron a aplicar la procaína al principio como un anestésico, porque es un anestésico local. Sucede que una vez llegó un paciente con los doctores Hunnecke porque tenía un dolor del hombro. Entonces, en aquella época, repito, se utilizaba la procaína como un anestésico local y le inyectaba en el hombro la procaína. Después de muchas sesiones, el dolor no desapareció del hombro del paciente. Entonces el doctor Hunnecke le dijo: no puedo hacer más por usted. Sucede que pasó el tiempo y llegó otra vez el paciente y dijo: bueno, si no puede hacer nada por mi hombro, tengo una vieja herida en el pie que me duele mucho, entonces quisiera que me quitara el dolor de la cicatriz de la herida que había tenido en la guerra, causada por una infección, una osteomielitis antigua. Entonces el doctor Hunnecke dijo: ¿cómo no? Voy a inyectar la cicatriz de la pierna. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que al inyectar la cicatriz de la pierna se quitó el dolor del hombro, y con esto empezó el desarrollo de la terapia neural. La terapia neural nos dice que una parte del cuerpo puede interferir la información, la energía en otra parte del cuerpo. Eso se le llama un campo de interferencia, que puede ser un diente, una cicatriz, una prótesis, etc. Y también hay otro postulado, que cualquier parte del cuerpo se puede convertir en un campo interferente, de tal manera que la terapia neural tiene dos posibilidades de tratamiento: tratar un campo de interferencia aplicando la procaína en cicatrices, dientes, metales en el cuerpo, prótesis, etc., o la aplicación directa en algunos órganos, como sería la próstata, en quistes, en nervios, en este caso en la tiroides directamente. Es por eso que hoy vamos a hablar de la inyección de procaína en la tiroides con la técnica llamada terapia neural. La procaína actualmente ya no se usa como un método anestésico, porque hay sustancias que son más poderosas para anestesiar: las caínas, la gilocaína, lidocaína, etc. La terapia neural utiliza procaína entre 0.7%, 1%, unos lo utilizan al 1.3%.
Yo en lo personal la utilizo al 1% diluida en suero fisiológico. La procaína tiene el efecto de ser adaptogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapta. Si hay, en este caso en la tiroides, un problema de hipertiroidismo, va a normalizar la función, y si está en hipotiroidismo, va a subir la función, de tal manera que ya sea en una hiperfunción o una hipofunción va a servir la procaína. Eso quiere decir adaptogénico, que se adapta a cualquier información. Lo que hace es regular el sistema nervioso neurovegetativo. El sistema nervioso neurovegetativo tiene que ver con el simpático y el parasimpático. Por lo general el simpático aumenta las funciones y el parasimpático las disminuye en términos generales, porque en otros órganos, en pocos órganos, es al revés. Una de las peculiaridades de la procaína es que al inyectar el campo de interferencia, ya sea la cicatriz, etcétera, o el órgano, hay lo que se llama el fenómeno en segundos. ¿Qué significa? Que en unos cuantos segundos, que puede ser 1 segundo, 4, 5, 8 segundos, desaparecen los síntomas, y esto es muy benéfico porque nos estamos dando cuenta que estamos siendo certeros en la aplicación y en el lugar y en la dosis en este paciente. Tenemos que buscar el campo de interferencia, el bloqueo energético y nervioso que existe en el cuerpo para que el órgano funcione correctamente. La tiroides puede ser un campo de interferencia o la tiroides interferir en otro órgano. Está considerada en el sistema endocrino y produce hormonas tiroideas que regulan funciones de todo el organismo. En mi caso, yo estudié terapia neural con el doctor Peter Dodge. El doctor Peter Dodge fue alumno de los hermanos Huneke. Posteriormente tengo aplicándola aproximadamente desde 1982. En el año 2007, en México, informó las autoridades sanitarias que iba a ser indispensable tener cédula profesional, además de la de médico, para aplicar terapia neural. Por lo tanto, no había ningún reconocimiento extranjero en este país, y por lo tanto decidí hacer un diplomado, a pesar de llevar muchos años aplicando la terapia neural. Esta terapia neural la estudié, este diplomado, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Es muy importante que la terapia neural sea aplicada por un médico, porque tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, y el manejo de anestésicos locales es de aplicación exclusivamente médica. Yo a mis pacientes les explico que la terapia neural, al inyectar la procaína, se hace una especie de reseteo, es decir, se apaga y se prende el sistema nervioso, como si apagamos la computadora o un celular, lo apagamos y lo volvemos a prender. Se va a corregir la información que tiene alterada, como si el programa hubiera un error informativo dentro de la célula, y al anestesiarla durante unos cuantos minutos, que con la procaína dura 5 a 10 minutos, pues se puede reinstalar este programa biológico natural del cuerpo como estaba antes de la enfermedad. Ahora, la procaína lo que hace en la célula es esto. Cuando una célula está enferma, si nosotros midiéramos el voltaje en el interior de la célula o en el exterior, nos marcaría 0 milivolts. Es decir, la célula estaría desenergetizada. Si aplicamos la terapia neural
¿Qué va a hacer la procaína en la célula? Va a aumentar el voltaje a 290 milivolts, de tal manera que se va a interrumpir la información, la conducción nerviosa. Es por eso que se produce la anestesia. Esto se le llama una hiperpolarización celular. De 0 milivolts, cuando está enferma, pasa a tener una carga energética de más 250 milivolts. Después de que pasa el efecto anestésico, cuando ya se suspende la información de bloqueo de la conducción energética, de estar hiperpolarizada la célula, llega a estar repolarizada, o sea, cambian los polos positivo-negativo de la membrana celular, de tal manera que queda en 90 milivolts, que es el voltaje normal de una célula. En resumen, de 0 milivolts que tiene la célula enferma, en lo cual va a tener o va a provocar una hipofunción, que se enferme, que se degenere, que se inflame, que se infecte, que la célula se irrite o sea propensa a esta degeneración, pues al inyectar la procaína va a haber esa hiperpolarización de 290 milivolts, y cuando pasa el efecto anestésico, cuando ya se elimina la procaína de la célula, queda repolarizada, o sea, en 90 milivolts, y entonces la energía celular va a estar óptima para que haya un buen funcionamiento. En la tiroides, esta glándula que produce hormonas tiroideas, se encuentra en el cuello, en la parte media, es una especie de corbatita, y se encuentra por delante de la tráquea, entre la parte superior del esternón y el cartílago de la faringe. En la línea media, si tomamos la mitad de esa línea, vamos a inyectar a 1 centímetro a cada lado, cuando no hay problemas de crecimiento tiroideo, cuando querramos repolarizar la tiroides. Yo, en lo personal, casi al 100% de mis pacientes les inyecto la tiroides para regular el sistema endocrino. Por aquí podemos accesar, por esta glándula, a todo el sistema endocrino y dar una información a todas las glándulas del cuerpo. Cuando hay un problema tiroideo específico, hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfermedad de Basedow, palpitaciones, consecuencias de alteraciones tiroideas, entonces vamos a aplicar en esa corbatita 4 puntos, el polo superior e inferior derecho e izquierdo. Yo acostumbro inyectar 1 centímetro de cada lado de procaína, y en muchos casos se da el fenómeno en segundos cuando la tiroides está haciendo un campo de interferencia o cuando la tiroides está enferma. Vuelvo a repetir, las indicaciones de la aplicación de tiroides es hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfermedad de Basedow, quistes, palpitaciones. Es muy buena para la ansiedad, para regular la cuestión hormonal en general, cuando hay alteraciones menstruales, cuando hay alteraciones metabólicas, en exceso de peso, obesidad, para regular el metabolismo. Se puede inyectar cuando hay abortos frecuentes, palpitaciones, taquicardias, problemas digestivos. Es decir, siempre como una especie de detective médico, hay que ver en qué momento y en qué indicaciones tenemos precisas para inyectar la tiroides. Si la tiroides está normal, el funcionamiento de la tiroides va a seguir normal. Vamos a ver cómo se aplica en un paciente la terapia neural en la tiroides.
Vamos a inyectar la tiroides. La tiroides es una especie de corbatita. Está en medio de la parte superior del cartílago de la garganta, la faringe, y la parte superior del esternón. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar para poder inyectar. Y tomamos nuestra jeringa y a 1 centímetro inyectamos. 1 centímetro, aspiramos y si no sale sangre, inyectamos. Y luego del lado derecho, otra vez inyectamos, aspiramos y inyectamos. En caso de problemas tiroideos podemos inyectar 4 puntos: superior, inferior, derecho e izquierdo. Esa es la técnica para el tratamiento de la tiroides o para regular la cuestión hormonal tiroidea. Muy bien amigos, les habló el doctor Coutinho. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.